És un projecte que neix l'any 2011, a finals del 2011, com una idea en el marc de les oportunitats que té la Diputació de Barcelona d'empènyer projectes internacionals. I per la meva formació d'història sempre m'havia interessat especialment la història del segle XX, no? I molt concretament aquest desfàs d'informació i de coneixement entre la història de l'estat espanyol i la història d'Europa. Llavors, l'interès de trobar un tema que pogués complir amb aquest objectiu d'encaixar la història d'Espanya i de Catalunya amb la història d'Europa, doncs vam pensar en aquest tema del pas dels jueus pels Pirineus. Hi ha històries personals que contradiuen el resultat final de la investigació, que és contundentment un resultat que confirma la tesi que l'estat espanyol no va ser una terra no va col·laborar amb la comunitat jueva, ni la va protegir, ni la va salvaguardar. Hi ha exemples, casos, històries personals en què aquests protagonistes es van sentir acollits, i es van sentir protegits i es van sentir acompanyats. Però són històries personals en un conjunt de milers d'històries que no són més que la història terrible d'un període vergonyós d'Europa, en la qual l'estat espanyol, i quan dic l'estat espanyol, vull dir el govern de Franco, i totes les persones, des de les que tenien responsabilitat política fins a les que no les tenien, les persones anònimes no van col·laborar ni es van sentir interpel·lades per ajudar aquestes persones que fugien del terror. Hi va haver-hi també casos particulars i personals de persones que van ajudar, però en el context d'aquesta història europea el nazisme i els feixismes eren antisemites i la comunitat jueva patia per tot arreu d'Europa aquest flagell, aquesta persecució. I aquí també, perquè si no, no haurien passat pels Pirineus. No haurien emprès una aventura duríssima, amb males condicions de vestit, de calçat, d'aliments, de pànic. S'haurien enfilat per aquestes muntanyes que ni avui nosaltres, en condicions bones, som capaços de creuar. Al principi, que jo sàpiga, van venir uns jueus que eren, diríem, espanyols, del temps
de l'any 29, quan hi havia la dictadura de Primo de Rivera, que va dir que tots els jueus espanyols, que podien ser-se espanyols automàticament. Això va ser l'any 40, quan van entrar els nazis a París. Després va començar a omplir de gent, tant per la part sefardí com per la part asquenazí. I mentrestant hi havia l'organització de les Joins, que ja va començar a saber que hi havia gent jueva que entrava a Espanya i que estaven desemparats. Els que tenien, diríem, passaport, passaven. Ara, els que no tenien passaport, que era la majoria, anaven a camp de concentració, que era Miranda d'Ebro. I sí, aquesta organització de les Joins estava ubicada primerament en l'hotel Monte Carlo, que era en la Rambla. Després va passar al carrer Bristol, que era Porta de l'Àngel. De la Porta de l'Àngel va passar al Passeig de Gràcia, número 20, i en acabat el quart, que no me recordava, que ara m'he recordat, Amigó, carrer Amigó. Potser va quedar algú, però ja no et deus recordar, ja potser va quedar algú, però la majoria van marxar. Mi padre decidió con mi madre, pues marchémonos. Fue a enterarse cómo se podía ir a España y la única manera de ir era en tren, pasando por Irún. Mi padre tuvo que ir al cuartel general alemán en París, muerto de miedo, para pedir un visado de salida. Vieron pasaportes españoles. No se fijaron que en los pasaportes ponía nacido en Turquía, porque si se hubieran fijado de esto hubieran podido deducir que mi padre era judío, ¿no? Salimos en tren, un tren nocturno, salimos con 3 maletas, sin decir nada a la portera, llegamos a Irún y fuimos a San Sebastián. Y después cogimos el tren y llegamos a Barcelona. Mi padre tenía decidido ir a Barcelona porque en Barcelona tenía un primo hermano suyo que procedía de Milán. Y en Barcelona nos alojamos en la pensión Palacios, que estaba justo enfrente del Hotel Ritz. Y tuvimos la oportunidad allí en la calle de ver a veces a oficiales alemanes vestidos con el uniforme nazi, ¿no? Nos pareció raro esto, ¿no? Bueno. Un día fuimos a los toros y en la segunda parte aparecieron banderas nazis y juventudes hitlerianas de la colonia alemana de Barcelona. Y nosotros espantados, ¿no? Éramos todo un grupo de jóvenes, yo tenía 14 años, regresamos a la pensión y contamos a nuestros padres. Y nuestros padres dijeron, ay, Dios mío, ¿en qué nos hemos metido? Salimos del infierno y aquí hay otro infierno, que están los alemanes aquí, ¿no? En la pensión Palacios estaba lleno de judíos, procedentes de países del este, esperando barco para ir a Estados Unidos o Argentina. Todos estos judíos habían salido de Francia, de la Francia libre. Llegaron con visados de tránsito otorgados por el gobierno de Franco. Entonces mi padre entró en contacto con judíos que había en Barcelona, que iban a los cafés, en el Café Navarro por la mañana y en el Oro del Rin por la tarde. Al cabo de unos meses alquilamos un piso y empezamos a vivir allí. Fui a la escuela industrial, en fin, y entonces empezó nuestra vida en España.
El meu pare estava a França, era francès, va fer la guerra i el van agafar prisioner de seguida, 1939 o 1940. Llavors, quan els nazis van arribar a París, ell va anar a Vichy. Llavors, a Vichy, jo m'imagino, de Vichy va passar a Toulouse, m'imagino que es va posar en contacte amb la Resistance i allà va fer el contacte per poder passar de França a Espanya a través dels Pirineus. Jo penso que va passar també per ser francès. El ser francès el va salvar, perquè va connectar amb una red que ja estava preparada, estas redes que treballaven als Pirineus, si s'hagués dit Levi o Cohen, però com es deia Curiel, jo penso que es va salvar per tot això i per moltes circumstàncies. Sempre et salves per moltes circumstàncies. Un bon passador, molt bona gent. Quan va morir el meu pare va deixar un testament i ens va posar hereves universals, amb la meva mare, amb nosaltres i tal. Li va deixar un legado amb una noia que es deia Maria Teresa Baldric. Nosaltres no la coneixíem, no sabia qui era, però em vaig assabentar per la tele que hi havia un passador que passava als Pirineus que es deia Baldric. I per això em vaig assabentar qui va ser que li va ajudar a passar. A mi em va dir que va passar molta por perquè tenia por del passador, però va pensar, prefereixo un passador que em pot enganyar que dels nazis que van anar enrere. I així va passar, i així em vaig assabentar que era el senyor Baldric el que li va passar, i ell, com a agraïment que es va salvar la vida, li va donar això, aquest legat. La part del sud de França va ser ocupada pels alemans a partir del novembre 42. Així és que aquestes organitzacions que van fer passar molta gent cap a Espanya van començar sobretot l'any 43 i 44. Us puc parlar d'aquesta organització que va ser aquí a Cerdanya i a Perpinyà, amb dos protagonistes que van ser el senyor Corazzi de Perpinyà i el capellà de Dorres i del sanatori de les Escaldes, que eren en relació i que van fer passar molts jueus per aquí a Cerdanya. El mossèn Ginú com el mossèn Joan van acollir gent de tota categoria i de tota classe política, que fossin d'esquerra o de dretes, van acollir tothom. Els amagaven allà on podien i esperant de fer-los passar. Tenien gent, generalment gent de la pagesia, que eren els quins, els acompanyaven per passar la frontera. Hem parlat molt de jueus, però n'hi havia de tot. N'hi havia dos americans, n'hi havia dos anglesos, gent que volia fugir, políticament, hi havia moltes persones per tot arreu. I la cosa interessant és que la Cerdanya, les xarxes de Cerdanya, eren les més segures de tot el Pirineu. N'hi havia xarxes que tenien diner dels americans. I doncs amb aquest diner, no per ells, pobrets, però a vegades per pagar la Guàrdia Civil. I per tancar els ulls, i podien passar més fàcilment. Segur que n'hi ha denunciacions, però és evident que hi ha un silenci a la Cerdanya. És a dir, que al món de la denunciació sí que n'hi ha unes, però habitualment no gaire. Finalment, la gent ajudava o no ajudava, però callava. I doncs és per això que finalment ha funcionat tan bé. A Oceig hi havia sanatoris antituberculosos. N'hi havia 8 o 9, i els alemans tenien por pànica de la tuberculosi. I llavors els metges els feien passar per malalts. I després els feien passar. I sovint eren els pagesos que quan anaven a treballar, com no sé, aquí ho explicava d'ells, que la frontera és absurda, hi ha una pedra al mig del camp més bona, els tancaven a dins d'una carreta i anaven allà i els feien saltar i anaven a l'altra banda. Un dels sistemes que utilitzava correntment era de fer-lo pujant a la màquina del tren, en combinació amb els maquinistes, i així es baixaven a Barcelona. I a l'entrada de Barcelona ralentien molt i llançaven els sacs i els seus companys els recollien per pagar-los. I d'allà aprofitaven per saltar. Els pilots americans i inglesos, si podien, anaven directament al consolat d'Inglaterra o al consolat americà. I llavors eren ells que es cuidaven d'evacuar-los.
És que el règim espanyol no volia complicacions ni amb els americans ni amb els inglesos. Tancava els ulls. I els més desgraciats van anar a Miranda. Mi padre era un excelente técnico y se ve que había una gente un poco celosa o no sé, lo denunciaron. Y como lo denunciaron como judío, lo internaron en ese célebre campo de Vernet, donde ahí estaban, pues era muy mezclado. Habían judíos, gitanos, muchísimos republicanos españoles. Pues en este mismo año 41, a mi padre le dieron un permiso para ver a su familia y fuimos todos a Axleteam a verlo. Y la idea era que se escapara a Barcelona, por la montaña. Bueno, entonces la historia que es muy enternecedora para mí es la historia de mi madre. Todo estaba previsto para que mi madre se escapara con mi padre, estar separada hasta que finalice la guerra de nosotras y dejarnos en manos de su gran amiga, Madeleine. Bueno, pues todo estaba preparado ya, las maletas, el guía. La amiga vino de Lyon a buscarnos, Madeleine, y mi madre, qué dilema, no sabía qué hacer y al último momento no pudo dejarnos. Tendríamos 2 años en aquella época, no pudo, sabiendo que realmente el peligro era enorme estando con ella y que nos podíamos salvar muchísimo mejor si estábamos sin ella. Y siempre he pensado que es terrible para una madre, ¿no? Esta elección, esta decisión es tremenda, porque ¿qué haces? ¿Qué haces entonces? Y además, una decisión que tuvo que tomar en muy pocas horas, porque todo estaba preparado. Total, se quedó con nosotras, nos quedamos escondidas en aquel pueblecito que se llamaba Saint-Didier, o Toissé, y nos quedamos toda la guerra ahí escondidas. Mi padre emprende el camino y creo que el día lo dejó en la misma frontera. Cruza la frontera, anda, está muy cansado, hambriento, muriéndose de frío y lo arrestan 2 guardias del Tricornio. Lo mandaron a la Modelo, mi padre se quedó en la cárcel Modelo como 3-4 meses. De la Modelo lo mandaron a Miranda de Ebro, donde se quedó ahí casi 1 año, 9 meses o 1 año, y donde sufrió muchísimo ahí, de frío y de hambre sobre todo. De hambre fue espantoso. Mi padre fue voluntario a la Primera Guerra Mundial como austrohúngaro y cuando se vio que iba a venir la Segunda Guerra Mundial, él dijo, yo otra guerra no. Vivíamos en Viena, así que se fue a Milán donde vivía su hermano mayor, con el que siempre consultaba. Su hermano le aconsejó Barcelona, donde había estado en 1929, el año de la Exposición Universal. Una de las razones principales era que España acababa de salir de la guerra civil en el año 39 y mi padre dijo, España no está en condiciones de entrar en otra guerra. Así que Barcelona es un buen sitio, está cerca de la frontera, tiene un buen clima y se fue a Génova al consulado español y consiguió un visado para entrar en España. Llegó aquí en el año 40 y nosotros nos quedamos en Budapest, es decir, mi madre, mi hermano y yo. Y no nos volvimos a ver hasta 7 años más tarde. Los alemanes construyeron un gueto en Budapest alrededor de la gran sinagoga y todos los judíos tenían que trasladarse al gueto.
Y entonces aquí empieza la labor de los diplomáticos extranjeros, diplomáticos de los países neutrales. Empezó con Suiza, después Suecia, España, Portugal, Guatemala y la Cruz Roja Internacional y la Nunciatura Apostólica. Empezaron los suizos alquilando casas o pisos y allí metían todos los judíos que podían con un documento que decía este ciudadano tiene intención de emigrar a Suiza apenas las circunstancias lo permitan. Se ruega a las autoridades que respeten su vida y sus propiedades. Entonces, a partir de entonces hubo casas suizas, casas suecas, españolas, portuguesas. Casas españolas hubo 8 y nosotros vivíamos en una casa española que tenía 2 habitaciones y media, 51 personas. Hay un dicho o hay una especie de broma que dice que cuando le preguntas a una persona cómo se llama, aquí en España o en Cataluña te dan un nombre y 2 apellidos. A un judío cuando se le pregunta cómo se llama, te da un nombre y una historia. Levinson es un nombre ashkenazí, de los judíos de la Europa del Este. Mi padre había nacido en Moldavia, no en la República de Moldavia, sino en la Moldova rumana, que está cerca de Ucrania y de Rusia. Y Markovich es el apellido de mi madre, que tiene una historia algo más complicada, puesto que mi madre no era judía. Mi padre tiene la historia del judío de gueto, del judío que ha sido perseguido toda la vida y que trata de sobrevivir y lo consigue. Mi madre cuenta que veía a los oficiales nazis y decía tan elegantes y tan guapos con estos uniformes negros y las botas tan limpias y eran tan amables y tenían mucho dinero. Entonces son 2 historias distintas. Escapando de Rumanía, ya acabada la guerra, fueron hechos prisioneros en los campos de internamiento de Chipre y de ahí fueron llevados a Palestina, en aquel momento todavía era Palestina, febrero de 1948, y yo pues nací después. A Barcelona llegamos en el año 57. Es la Barcelona absolutamente franquista, triste, yo la recuerdo muy gris. Mi padre contaba que sí, que le habían perseguido unos gamberros en Bucarest, pero vamos, que se salvó. Mi madre contaba que cuando le conoció, le extrañó que estando sentado en un bar, una persona, entraran unos cuantos chicos de estos jóvenes y le dijeran: judío, sucio judío, levántate de aquí, y que él, en vez de enfrentarse, se levantaba y vámonos, vámonos. Pues todas estas cosas nosotros no las entendíamos demasiado bien, tampoco las preguntábamos, y solamente con los años, mi hermano y yo, que somos lo que después he venido en aprender, que somos la segunda generación de los supervivientes del Holocausto, los que tuvimos muchos silencios, muchos equívocos, no se hablaba nada claro de estas cosas. Él tenía grabado el pánico y el miedo a que lo maten, y no quería morir, quería vivir, y no quería que nos hicieran daño.
y que nosotros, mi hermano y yo, sufríamos lo que él había sufrido. Y claro, descubrir esto después de tantos años, te preguntas por qué no te lo explicaron, por qué no te lo dijeron, por qué nosotros no preguntamos. Els meus avis vivien a Zittau, com el has dit, que és una petita ciutat provinciana a uns pocs quilòmetres de Dresda, a Saxònia. El meu avi tenia una botiga molt important de confecció, de nen, dona i home. Era molt important en la ciutat, i la meva àvia havia sigut professora d'idiomes. La meva mare va començar a estudiar la carrera de música, ella volia ser pianista, va estar al Conservatori de Dresden, de Leipzig, i a més donava classes de piano i inclús tocava l'orgue a l'església catòlica de Zittau. El meu oncle era representant de la casa Pelican, que era una casa de tintes, molt important, va venir com a representant d'Alemanya a Barcelona. El meu oncle és, de fet, el que ha fet vindre tota la família, degut a que es veia com anava avançant la situació. El meu tiet estava aquí ja des de l'any 29. En l'any 33 va venir la meva mare. Al cap de mig any van venir els meus avis, que van tindre que malvendre tot, i amb els pocs estalvis i el que guanyava el meu tiet, tots vivien aquí, a casa del meu tiet. El meu tiet aquí tenia molta fama, a part que era comerciant, ell per seu compte era pianista, treballava en una companyia de teatre i tenia molta relació amb la comunitat jueva. Era molt amic del senyor Hans Levy, que estava en la Joint, i a través d'ells la meva mare, a poc, va poder tenir alumnes jueus tots i va poder, poquet a poquet, fer-se una petita classe. Ells van ajudar molt els jueus, vull dir, inclús van tenir gent a casa. Jo sé que alumnes que després van tenir que tornar o fugir a Israel, els hi van deixar moltes coses als meus pares perquè els cuidessin amb l'esperança que algun dia ho tornarien. A casa tinc un munt de fotos, he trobat una carta en què hi ha una clau en què li diuen: "Ve, sisplau, a casa i busca'm això, salva'm això o l'altre". Això també ho he trobat. Tinc allà molts documents que jo no sé de qui són. Però el meu tiet va tenir una molt mala passada. En l'any 34 o 35, un nazi va publicar en els diaris de Zittau que había un revolucionario judío que junto con los rojos y comunistas españoles y junto con su padre se dedicaba a hacer actos de terrorismo por España. Tot i que van anar al consulat i el consulat alemany va afirmar que això era fals, va rebre constants amenaces d'un nazi d'aquí. Va tenir por que els hi passés alguna cosa i va tenir que fugir a França. Va estar primer en un camp de rassemblement, a l'Emille, va passar a Gurs, de Gurs a Drancy, i de Drancy ja no s'ha sabido més. Llavors, a través dels seus amics a França, de la companyia de teatre, un amic dels meus pares és el que els anava informant. Però en l'any 43 les cartes es van tornar amb el signe «Il est parti». Esto es lo que sabem. Mis padres procedían ambos de Polonia. Llegaron a Barcelona en viaje turístico y se enamoraron de
de Barcelona, de Cataluña, de la gente de aquí, decidieron quedarse aquí para siempre. Fue un coup de foudre y se establecieron aquí. Entonces, bueno, nació mi hermana mayor, nací yo y durante la Guerra Civil, pues alguien empezó a amenazar a mi padre. Mi padre tenía una pequeña fábrica, cogió miedo y se fueron a Francia. Una noche, esto sí lo recuerdo perfectamente, sin avisar, mi madre entró en mi habitación, metió en una maletita unas cuantas cosas mías y dijo, nos vamos. Nos fuimos con un coche que parece ser que era un pasador que hacía contrabando de pieles y que, para que en la frontera no tener problemas con las pieles, siempre llevaba personas que parecieran inocentes. Me mareaba cada 5 minutos y hacía parar el coche. Mi madre y mi hermana estaban muy alteradas hasta que llegamos a la frontera y entonces hubo como un relax. Tengo un recuerdo increíble de los jardincillos del Paseo de Gracia, o sea, que estaban en flor y que yo me quedé maravillada. O sea, Barcelona, el mismo efecto y el mismo coup de foudre que tuvieron mis padres, que es curioso, lo tuve yo. No sé si es porque entonces Toulouse era una ciudad muy triste, muy fea, muy negra, pero Barcelona me pareció algo maravilloso. Mis padres tenían un piso alquilado en la calle Provenza y resulta que allí se había instalado una tía mía que llenó la casa de refugiados, que habían llegado antes que nosotros. La mayoría eran de Ucrania, polacos. Había un señor que se llamaba Augenlich, que había pasado los Pirineos con uno llevándolo a cuello, y es que era un señor bajito además, y a lo habían malherido, no sé cómo, pero pasó todos los Pirineos nevados con él a cuestas. Bueno, esta gente estaba en casa, eran gente muy educada, y a primera noche fuimos a un hotel y después, bueno, buscaron alojamiento en otros sitios, claro. Es una época en que si ahora yo echo la vista atrás, veo que había nerviosismo, que había gente que entraba en casa, que salía, era gente que mi padre podía traer, ¿no? Y que los colocaba, que los iba a buscar a Miranda de Ebro, que supongo que el Joint intervino. Mis padres, como habían venido huyendo de los nazis, creyeron de buena fe que nos salvarían si íbamos a un colegio católico. No tenían ni idea de que pudiera ser judía. Viví muy mal el hecho de saber que era judía, al principio. El hecho de saber de repente que aquellos a quien yo mataba, porque en aquella época hay que decir que el día de Jueves Santo, de Viernes Santo, se iba con los palmones a la iglesia y se mataba judíos. Los malvados y sepulcros blanqueados, hipócritas y bueno. Entonces, de pasar a esto, a saber que yo era una de aquellas personas, me traumatizó bastante. Yo creo que no me lo he sacado de encima este trauma. A la muerte de mi madre tuve que deshacer el piso y entonces empecé a encontrar en el altillo de lo que era la habitación mía de soltera una cantidad de cajas en la que habían archivos, cajas de fotografías, cartas, documentos. Me empecé a encontrar historias sorprendentes de cosas que yo no sabía, que jamás me habían contado. Yo nací en Barcelona, mis padres, ambos alemanes, sabía que procedían mi padre de Nuremberg y mi madre de la Selva Negra. Nací en el año 46, viví una infancia feliz, fui a las monjas católicas alemanas. Cuando ya estaba en mi adolescencia,
pues mis padres una vez me comentaron el origen de nuestra familia, procedente todos de Alemania, que eran de religión judía. Entonces, bueno, yo la verdad es que no le di más importancia ni más valor hasta que me encontré con toda esta documentación. La hermana de mi abuelo, Ela, estaba casada con un industrial que se llamaba Max Lehmann. Hacía caras de porcelana para las muñecas que vendía a los fabricantes de juguetes. Vinieron a Barcelona, se enamoraron de la ciudad y además vieron que la fabricación de las caras de porcelana era mucho más barato hacerlo en Barcelona que en Alemania, con lo que decidieron montar una filial en Barcelona. Y llegó un momento en el que en los años 29 y 30, cuando las cosas en Alemania empezaron a ponerse un poco difíciles, mandaron a mi padre y a su hermana, los mandaron a vivir a Barcelona. Mi padre estaba aquí ocupándose de los negocios de Lehmann en Barcelona. Las fotografías de mi padre y de su hermana son del año 33. Bueno, te das cuenta de que ellos vivían intensamente aquí en Cataluña, o sea que realmente Cataluña para ellos era su segunda patria. Dentro de las cajas de mi abuelo he encontrado todos los libros de los balances. La última hoja es la del año 1938. Entonces, bueno, a partir del 31 de diciembre de 1938, Lehmann Alemania deja de ser propiedad de mi familia y, por lo tanto, entiendo yo que las filiales, la de Barcelona y las otras filiales que estaban en La Habana y otras filiales que habían, pues debía ocurrir lo mismo. Mi padre no pudo continuar su actividad profesional con Lehmann. Tuvo que renunciar a todo. Tuvo que renunciar a su nombre, tuvo que renunciar a su identidad, tuvo que renunciar a su religión. Los padres de mi madre, que eran de la Selva Negra, el 23 de octubre de 1940 fueron deportados a Francia. Entonces primero los llevaron a Gurs. En Gurs, de Gurs fueron traspasados a Recebedú y de Recebedú fueron traspasados a Marsella, al camp de l'Emile. Fueron 2 años durísimos en los cuales mis padres intentaron que sus padres, o sea, mis abuelos maternos, pasaran a través de los Pirineos y vinieran a vivir a Barcelona. Pero fue rechazo tras rechazo. El cónsul que había en Marsella, que era Vicente Vía Ventalló, les denegaba el visado de entrada. Fueron pasando los meses, la situación política en Alemania cada vez fue más complicada, hasta que llegó el momento en que en el año 41, viendo ya la imposibilidad de que pasaran de forma legal a través de un visado, mis padres empezaron a viajar al Valle de Arán a ver si podían pasarlos a través de la frontera y ver de qué forma podían ellos atravesar los Pirineos. Encontré todas las cartas de mis abuelos maternos desde que fueron traspasados a Gurs hasta la última carta de 30 de agosto de 1942, en la que ya escriben que todo es imposible, que han salido en las listas de deportación y que saben que van a ser llevados, no saben a dónde. Mi querido Conrado, en pocos días o en pocas horas nos vamos a ser llevados fuera de aquí. Y luego mi abuelo le escribe a mi madre, dice: querida Rosel, te debes pensar que tu madre está totalmente trastornada. Dice, pero si vieras la realidad que se vive aquí, no te la puedes ni llegar a imaginar. Os quiero muchísimo, millones de besos, mamá. Esta fue la última carta. Yo he nacido en Cataluña, me he criado como católica, tengo mi propia identidad y me siento arraigada totalmente a mi tierra. Y luego de repente choco con esta historia de mis orígenes.
de los cuales estoy orgullosísima. Yo creo que mis padres la dejaron para que la historia continúe y se sepa, porque realmente con el miedo que llegaron a pasar, muchas veces me he preguntado cómo fueron capaces de conservar todo esto. Sirva todo esto como un homenaje a toda la gente que sufrió una locura llevada por una sociedad europea en la que fueron víctimas no solo 6 millones de judíos, sino 3 millones de personas más, homosexuales, gitanos, gente disidente del Partido Nacional Socialista, todo aquello que no iba con el régimen, todo aquello que no iba con los nazis, fueron eliminados de la forma más brutal y más maquiavélica, creo, que sociedad humana ha podido cometer. Esta es la historia.